Bueno, está el temario, definición, vamos a algo también de fisiopatología, algo también que es importante comprenderlo, que es la injuria asociada de ventilación mecánica, que si uno conoce a través de qué mecanismo el ventilador puede llegar a lesionar, entonces podemos entender o podemos saber bien cómo ventilar, o podemos entender el porqué de las estrategias ventilatorias. Esta es la primera descripción que apareció de distrés, eso fue allá cerca del 67, una patología que en ese momento lo llamaban como pulmón de respirador, perdón, que era muy parecido a la enfermedad de los neonatos, a la enfermedad de membranas hialinas, que estaba relacionada a múltiples etiologías, pero que tenía una evolución favorable a la PIB. Generalmente fueron 12 pacientes que se describió en este estudio. Más allá se han utilizado varias definiciones, que hasta 3, 4 se han utilizado, pero la que tenemos actualmente. Muchos usaban puntos de corte diferentes en cuanto a la PAFI, y para establecer más que nada la severidad. Entonces esto dificultaba mucho estudiar las estrategias terapéuticas, porque algunos estudios utilizaban un punto diferente, un punto de corte A, otro punto de corte B, y al momento de hacer revisiones sistemáticas era muy difícil estudiarlos y llegar a sacar conclusiones. Lo último, por eso, esta definición tenía varias limitaciones. Primero, que no era una definición en sí, ya que una definición lo que hace es estratificar en riesgo y mortalidad. Esto no lo hacía. Subestimaba la mortalidad también, y lo que hacía era superestimar o sobreestimar lo que es la incidencia del distrés. Por eso se llegó hasta el año 2018, 2016, que comenzó la definición de Berlín, que ahora vamos a ver. Tampoco esta definición también tomaba en cuenta lo que era distrés extrapulmonar de la causa pulmonar. Eso hoy ya se vio que no tiene incidencia o relación con la mortalidad, que es una de las cosas que tiene que hablar de la definición, establecer mortalidad también. Y tampoco se relacionaba con los niveles de PIB, así que eso también se dejó de lado. Se veía también en ese momento que un paciente con una PAFI 50 era totalmente diferente a un paciente con una PAFI mayor 200, lo que es distrés leve moderado, mortalidad diferente, evolución diferente y tiempo de internación diferente. Entonces, eso también sumaba a que se tomara la decisión de cambiar la definición. Y lo más importante fue la estrategia que se utilizaba, la PIB, que ante los pacientes que en las definiciones previas se tomaba en cuenta la incidencia de PIB en lo que es la PAFI. Y eso fue una de las cosas también que sumó para cambiar esta definición. Acá tenía lo que decía de la PIB. Cierto, cuando uno intubó un paciente con una, antes pasaba, cuando intubó un paciente con una insuficiencia respiratoria, había pacientes que a las 24 horas ya habían salido de esa etapa, tenían una PAFI mayor a 300, y otros pacientes que no. La mortalidad de esos pacientes era totalmente diferente y no se verían incluidos en la definición fisiopatológica de estrés. Por eso también era, digamos, la importancia de utilizar la PIB en la herramienta, en la definición. Por eso apareció esta definición, que es 2012, de la aplicación mágica que lo que pone es un modelo conceptual de estrés, ¿sí? Lo toma como una enfermedad inflamatoria de todo el pulmón. ¿Qué pasa con esta enfermedad inflamatoria? Aumenta lo que termina como consecuencia, o la consecuencia de esto es que termina en un aumento de la probabilidad de pulmonar, aumento del edema pulmonar, y eso lleva a una pérdida de tejido aéreo. Clínicamente es hipoxemia, infiltrados pulmonares bilaterales, que sea en la radiografía o en tomografía, y una insuficiencia respiratoria por admisión venosa, aumento del espacio muerto y también alteraciones en la compliance. También diferencia en la fase aguda de edema pulmonar, fibrosis y membranas hialinas, que eso ya estaba también previamente en la fisiología. Aunque, y en cuanto a las causas, siempre se estuvo la necesidad de diferenciar pulmonares extrapulmonares. Hoy se sabe que ya no es tan así, más que nada porque no tiene implicancias en estrategias ventilatorias, entonces ya no se usa
lo que es las causas pulmonares, estos pulmones, pero sí tenemos que tener en cuenta que cualquier enfermedad, cualquier enfermedad puede llevar a un distrés, ya sea una neumonía, ya sea un trauma, la transfusión, los pacientes politransfundidos, una pancreatitis, todo pueden llevar a una escuria pulmonar con el distrés consecuente. Ahí está la definición. Tiene varias partes de definición. Primero establece un timing, digamos, un tiempo. Establece que el distrés aparece dentro de la semana de un paciente con un factor de riesgo, ya sea pancreatitis, trauma, sepsis, cualquiera de ellos. El 90% en las primeras 72 horas aparece el distrés. Se puso una semana con el objetivo de aumentar también la sensibilidad de esta definición. Y los cambios en lo que es la imagen torácica, algunos usan tomografía, el 90% tenemos placa, entonces lo que sí sigue con las opacidades bilaterales difusas, pero que no están completamente explicadas por una afectación cardíaca o una afectación pleural o una telectasia. Lo que decía recién, el origen del edema, antes se tomaba como en un paciente con una falla cardíaca no puede tener un distrés. Hoy en realidad lo que se dice es que pueden convivir estas alteraciones. De hecho, hay pacientes con enfermedades, por ejemplo, disfunción multiorgánica, que también tienen una falla cardíaca asociada, que evolucionan con distrés. Entonces ya el hecho de que tenga una falla cardíaca asociada o que tenga una sobrecarga de fluidos no es una situación excluyente para que el paciente no tenga esta enfermedad. Y lo que sí establece, y lo más importante, es que establece severidad. Leve, moderado y severo, de acuerdo a los valores de PAFI, mayor de 200 leve, 200-100 moderado y menor a 100 severo. Que eso antes no estaba. Lo que sí se descarta el término de injuria pulmonar, el término que se llamaba antes acute lung injury, porque daba la sensación de que era una enfermedad totalmente diferente al distrés, cuando en realidad no lo es. Es la misma enfermedad con diferentes niveles de severidad. Entonces, eso se descarta. Ahora es distrés leve, distrés moderado, distrés severo, de acuerdo a la PAFI. Y otra cosa que pone que es importante es que tiene que tener una PIP mayor a 5. Entonces, ya incluye a la PIP en la definición. Tiene que estar ventilado el paciente, o con PIP mayor a 5. Y no sé si dije, pero algunos usan tomografía y otros usan radiografía. Generalmente nosotros usamos radiografía, la de tomografía no está tan disponible, ni tan fácil, ni tan rápida como para hacer. Lo que repetir un poco lo que decía recién, la mayoría de los pacientes a las 72 horas ya tienen la manifestación. Existe un suplemento online que es para ¿cómo se llama? Que simula un paciente con distrés, para practicar la visión de placas, que eso está en una página online, en la página de Llama, que si quieren pueden acceder, y le muestran un montón de placas, y ustedes van diciendo si tienen infiltrados bilaterales difusos o no, y si son compatibles o no con distrés. Y lo más importante es que, lo vuelvo a repetir, pueden coexistir lo que es la falla cardíaca y el distrés. Lo importante es que no aparece el cartel. Ah, sí, eso, no sé. Por favor, alejar la ventana de aplicación compartida. ¿Será esa? No sé, el cartel, sí. ¿Será esto? Ahí por el chat nos pueden escribir si quieren, pero ahí se dice, nos parece un cartel de medio en la pantalla. Cerrar eso, minimizarlo. Ah. Ahí quedó ese. Ahí está bien. Por favor, alejar esta ventana de la aplicación. Ahí lo está arreglando. Acá te están escribiendo. Ahí está. Ah, bueno, ahí está. No podemos, claro, es este chat. Chat, bueno, es cuando está el chat, así que por ahí capaz que lo vamos a tener que minimizar y bueno, después pero no vamos a poder ver el chat. Ahí creo que ya se fue. Ahí se fue. ¿Vos tenés la aplicación ahí? Si no, vemos el chat por otro lado. No, pero... No. Claro.
Ahí está. Bueno, seguimos. Ahí le fuimos a volver al chico para que nos trate de ver si esto está en el chat. A ver si esto dice el chat. No parece otra vez, lo realiza por abajo. Ahí lo sacó. Viene. Esto me da por alejar esta ventana de la aplicación compartida. Sí, me parece que el problema es... Dice que le hago sentir cosas. Ahí apareció, ya está, ya se solucionó. Ahí mutean el micrófono si seguimos y los mensajes los puedo ver. Si tiene alguna pregunta, lo ponen en el chat y lo vamos por el chat. El chat lo estamos. Bueno, seguimos. Ahí está. Lo importante, otra situación, otra cosa que aportó mucho lo que es la definición es en la mortalidad. Fíjense que la mortalidad de estos pacientes en el leve era hasta un 27%, 32%, 45% respectivamente, moderado y severo, o sea que diferenciaba los pacientes leves de los pacientes más graves. Es decir, los pacientes que se morían más, los que se morían menos. Además, dentro de muchos parámetros, lo más importante también lo que es la necesidad de ventilación mecánica, los días de ventilación mecánica, cómo iban aumentando a medida que el paciente tenía la forma más grave de esta enfermedad. También, bueno, el nivel de Jung, de peso pulmonar, que eso también es un poco más de fisiopatología, también se asociaban o tenían una relación directa con la severidad. Trataban de incluir muchas otras de las características mecánicas y no mecánicas de lo que es el distrés. Hay mucho de eso. De hecho, en el suplemento online que hay, que está en la definición de llama, está ese suplemento online que te muestra cada definición y cada parámetro mecánico que tuvieron en cuenta, pero lo que hacía que no aumentaba sensibilidad y tampoco mejoraba la especificidad. Entonces, y lo que hacía era solamente complicar la definición, por lo tanto se terminó quedando con las definiciones, con los parámetros que ya mencionamos. Pero acá, ahí los tienen todos los parámetros, y en el suplemento online si quieren lo pueden ver y también aporta un poco más en lo que es la fisiopatología. La incidencia, bueno, va a depender del distrés en la población, va a depende de la población estudiada. Está claro que aquellos pacientes con sepsis o con shock séptico, la disfunción respiratoria o el distrés asociado tiene una incidencia casi del 40 y 45%, en cambio en el trauma, la incidencia de estrés es un poco menor. La mortalidad, y la incidencia depende de cada enfermedad. Y bueno, una cosa como para ahí terminar esta parte de epidemiología, una vez un paciente sale de un distrés, de una internación por distrés, generalmente se convierte en pacientes crónicos. Son pacientes críticos crónicos. Tardan hasta un año en recuperar lo que es recuperar la función pulmonar previa a ese estado. Y algunos, de hecho, no la recuperan. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene mucho impacto en la morbilidad posterior a la internación en terapia intensiva. De hecho, como insisto, hasta de 6 meses a un año tardan en recuperar la funcionalidad. Más allá de todas las cuestiones asociadas, como es la disfunción cognitiva en pacientes críticos y la disfunción neuromuscular en pacientes críticos, que también suma y mucho. Bueno, ahora entramos en la parte más linda, que es un poco de la fisiopatología, ¿sí? Entonces, esto es un estudio escrito por Gattinoni. Si pueden leer a Gattinoni, también es alguien que escribió mucho de fisiopatología en lo que es distrés. Y lo que hizo este médico, estudiar por tomografía a estos pacientes. Y lo que veía en estos estudios eran que los pacientes tenían zonas muy bien aireadas
poco aireadas y totalmente consolidadas. Estas digamos, zonas consolidadas afectaban principalmente, en un principio, a las partes más dependientes, a las partes basales. Además, se vio que el tejido aireado, o sea, el tejido que estaba normalmente aireado, también se correlacionaba con la compliance del paciente, se correlacionaba con el SHUNT y el nivel de hipoxemia. Entonces, lo que medía en este momento la compliance estática era lo que era medía la cantidad de tejido normal que había en un pulmón, el pulmón ventilable de ese paciente. Después, más adelante, en un estudio posterior, que eso fue 2 años más tarde, vieron, cuando empezaron a utilizar Prono, estudiaron a estos pacientes en Prono y vieron que esas zonas permanecían en la zona, esas zonas afectadas siempre estaban en las zonas más bajas del pulmón. Cuando uno rotaba al paciente, estas afectaciones como que migraban, o los filtros se movilizaban, nadie no se entendía muy bien por qué, y ahí fue que se entendió, digamos, un poco de lo que es por qué pasaba esto, y a este fenómeno se llamó presión superimpuesta. Se entendió que el pulmón era homogéneamente enfermo, era todo el pulmón enfermo, no es que había un pulmón sano y un pulmón afectado, era todo el pulmón el que estaba enfermo, y el por qué pasaba, lo que pasaba es que en las partes más basales, estas partes se colapsaban. ¿Por qué se colapsaban? Por la presión superimpuesta. Era un pulmón mucho más pesado, los gradientes de presión intrapleural eran mucho mayores, entonces eso hacía que el pulmón más pesado, colapsaba las partes más basales. Entonces esto producía mecánicamente zonas totalmente heterogéneas y que tenían propiedades en lo que es la curva de presión-volumen, propiedades de inflación y difusión totalmente diferentes. Y esto también ayudaba a entender un poco el por qué la ventilación mecánica es, porque sí, no, por qué es como es ahora. Ahí tenemos lo que es un poquito más la presión superimpuesta. Se generaba un gradiente de presión desde la parte más alta, por decirlo de alguna manera, las que estaban más arriba, a las que estaban más abajo. Los que estaban más arriba soportaban presiones casi muy bajas, entonces esos alvéolos ventilaban bien. En cambio, los que estaban más abajo, que son los que están en esta zona, tenían una presión mucho más alta, entonces esos tendían más al colapso. Al tender más al colapso, la presión de apertura era mucho mayor que la presión de apertura de los alvéolos que estaban más en la parte más superior. Y de aquí salió el concepto de reclutamiento alveolar. Se vio que las zonas más, digamos, que estaban colapsadas tenían una presión de apertura mucho mayor que aquellas que no estaban colapsadas. Se vio que casi el 90% de los alvéolos estaban totalmente abiertos con una presión de 40, de ahí la mayoría de reclutamiento 40 por 40. Entonces, con 40 centímetros de agua, casi un 90% de los alvéolos estaban abiertos, por eso se llegó a ese tipo de maniobra. Y ese potencial de reclutamiento o esa cantidad de pulmón que podía ser reclutado dependía no de las unidades que estaban totalmente consolidadas, sino de las que eran colapsables. Son unidades totalmente diferentes. Ahí tengo un poquito más de lo que es la fisiopatología del distrés. Una inflamación de todo el alveolo, de todos los pulmones, con generación de membranas hialinas y aumento del SHUNT y también del colapso alveolar y de la consolidación alveolar. No sé lo que ahí tenemos las diferencias en pulmón normal, un pulmón afectado. ¿Y qué característica mecánica tenía este pulmón, o tiene este pulmón? Bueno, es un pulmón más chico de lo normal, por lo tanto, no se puede usar volumen tidal como se venía usando, se usan volúmenes tidal más chicos. Eran pulmones que algunos tenían potencial de reclutamiento y otros no, de ahí los diferentes niveles de PIP que se utilizaban. La compliance, al tener un pulmón más chico, la compliance era peor. Había que tener en cuenta también las presiones superimpuestas en prono y en supino, y ahí fue cuando se fueron apreciando estas características fisiopatológicas, se fue también haciendo los trabajos y se llegó a, digamos, la estrategia ventilatoria que hoy tenemos, a través del entendimiento de la fisiopatología, ¿sí?
cuando se entendió la fisiopatología y se vio todas estas alteraciones mecánicas y estructurales que había en el pulmón, se pudo llegar a la estrategia antiarterial que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo interpretamos esta curva? En un principio, esta curva lo que decía era que en una parte basal había atelectasia, en una parte superior predominaba había sobreextensión del pulmón. En realidad, hoy lo que se interpreta es que en todo momento hay atelectasia y en todo momento hay sobreextensión. ¿Por qué? Porque a un volumen X o a igual volumen, por ejemplo, pongamos el ejemplo de 400 dBT, las unidades celulares que estaban distendidas van a estar solo distendidas y las unidades celulares que estaban colapsadas van a estar normoventiladas con ese 400 dBT. Entonces hoy ya no se dice que en la parte de abajo hay atelectasia y en la parte superior sobreextensión, sino que es todo un continuo. No hay zonas donde van a estar más distendidas y zonas donde va a predominar la atelectasia con un volumen radial determinado. Un poquito la fotito. Entonces, este pulmón era mucho más sensible a la lesión pulmonar. ¿Por qué? Porque tenía mayor predisposición a este tipo de lesión. ¿Qué tipo de lesiones pulmonares asociadas a ventilación mecánica? Ahí lo tienen: ateletrauma, balotrauma, el BILI, que llamamos hoy BILI, la lesión inflamatoria asociada a la ventilación, que es el BASI. Son diferentes terminologías que todos llevan, cuando esta respuesta inflamatoria se descompartimentaliza, a la disfunción multiorgánica. O sea que posterior a un distrés podemos tener disfunción multiorgánica. Hay una respuesta inflamatoria pulmonar que, cuando es tan intensa, pierde la compartimentalización y afecta a órganos altas. Ahora vamos a ver un poco cada una. La primera que apareció es el balotrauma, que son las lesiones asociadas a presiones elevadas. Fue una de las primeras que ya más o menos ya deben conocer: el neumotórax, el enfisema subcutáneo, el enfisema en la gasa pericardíaca. Y después apareció otro tipo de lesión, que es el balotrauma. El balotrauma lo definimos como una lesión inducida por la sobredistensión alveolar por ventilar alvéolos con un volumen en la parte superior de su curva de presión-volumen. El volumen de expiración es el determinante más importante de este tipo de lesión. Este fue el primer trabajo que fue ya en el 70, no creo que no fue este trabajo, fue uno de los primeros que evidenció este tipo de lesión. Y esta ventilación, esta lesión pulmonar inducida por ventilación a alto volumen puede ser ya sea por presión positiva, lo que uno hace, por ejemplo, ventilar con 1000 dBT, o también por presión negativa. ¿Cómo se produce la presión en volumen? O sea, ¿cómo se producen volúmenes altos con presión negativa? Con la inspiración. Aquellos pacientes que estaban con una frecuencia respiratoria muy elevada, que estaban polipneicos, si esos pacientes uno los deja ventilar de esa manera, de forma dañina, con un tiempo determinado, generalmente termina en un distrés. Esa es ventilación, lesión pulmonar asociada a balotrauma a presiones negativas. También la BNI también se vio que podía producir este tipo de lesiones en ciertos escenarios. Entonces, en la primera parte de la historia nos centrábamos en la ventilación mecánica, nos centrábamos en las presiones. A partir de este trabajo se empezó a prestar mucha más atención a la lesión inducida por el volumen, al volumen pulmonar utilizado, al volumen tidal. De ahí, a partir del conocimiento de este tipo de lesión, es que aparecen los conceptos de ventilación protectiva, de ventilación a bajos volúmenes, sin tener en cuenta las presiones necesarias. Entonces, de ahí salen los trabajos de ventilación protectiva que vamos a ver más adelante. Entonces, el balotrauma ocurre cuando se ventila en zonas de baja, digamos, con la parte más de arriba de la curva de presión-volumen, en esta zona. Por ventilar alvéolos que ya estaban sobreextendidos. Sobreextender alvéolos que estaban en esta parte de la curva de presión-volumen. Después, más adelante, cuando se empezaron a hacer estudios por tomografía, se vio este tipo de lesión, que es el atelectrauma, que son atelectasias cíclicas, causadas por la ventilación por el volumen tidal. ¿Por qué pasa esto? Por la falta del surfactante, que causa esto es mayor inestabilidad alveolar, entonces el alveolo tiende a colapsarse. En general, normalmente,
Los alvéolos se modifican muy poco durante el ciclo respiratorio. Lo que se más modifica son los bronquiolos respiratorios. En cambio, en un paciente con una falla en el surfactante, con esa inestabilidad alveolar, el alvéolo tiende a colapsarse y a abrirse, y eso es lo que se denomina atelectrauma, y eso se vio después que producía una lesión pulmonar asociada a la ventilación. Solo, digamos, se observa en condiciones patológicas y se produce cuando se empezó a observar cuando se utilizó la tomografía dinámica, que son la tomografía donde había todo el ciclo ventilatorio, que los infiltrados aparecían y desaparecían, aparecían y desaparecían. Esa zona donde se objetivaba los cambios dinámicos en el infiltrado es lo que se denominó atelectrauma. Y que después se vio estudiado que esta zona en la que estaban también mostraban lesiones patológicas, patológicas y de anatomía patológica de lesiones parecidas al distrés. Y más allá de atelectrauma produce otro tipo de lesión que lo que produce es, al ser los pulmones una red completamente, que están todos interconectados, que un solo alvéolo se colapse, genera inestabilidad en los demás alvéolos. Eso es lo que se pierde en la interdependencia alveolar. Y por modelos matemáticos se vio que las presiones soportadas por los alvéolos circundantes pueden llegar a ser hasta 3-4 veces más a lo que un alvéolo normal o un alvéolo que no está en una zona colapsada soporta. Entonces, si tomamos con una ventila con plató de 30, como es el límite, los alvéolos circundantes van a tener hasta 3-4 veces, lo mayor, hasta 120 de plató pueden llegar a tener, o de presiones pueden llegar a tener los alvéolos circundantes. De ahí también se le considera al atelectrauma un amplificador de la lesión. Y por eso es tan importante este tipo de lesión. Y esto ocurre cuando se ventila pulmón en las zonas más bajas de su capacidad residual funcional. En esta zona, ¿sí? No sé si se puede ver. A ver. En estas zonas, ahí. En esa zona. De ahí sale el concepto de PIP, ¿sí? Para evitar que el pulmón vuelva a su capacidad residual funcional de vuelta y evitar o disminuir el atelectrauma. Entonces, todas las estrategias terapéuticas que tenemos hoy es todo porque se conoce la fisiopatología. Un poco más de lo mismo, un poquito para ir terminando esta parte. El atelectrauma, lo que produce mayor heterogeneidad en la red, en la interdependencia alveolar, mayor amplificación de la lesión, sobredistensión alveolar, todo eso lleva a una lesión pulmonar, una reacción inflamatoria del pulmón. Y esa reacción inflamatoria a veces se descompartimentaliza y se ha medido en muestras de BAL y en muestras sanguíneas. Las lesiones, aquellos pacientes o en modelos, en realidad se hizo en modelos animales, los animalitos con este tipo de lesión tienen marcadores inflamatorios mucho más elevados que aquellos que no la tienen. Y esta respuesta inflamatoria descompartimentalizada es lo que lleva a la disfunción multiorgánica y a la afectación de los demás órganos a distancia. Entonces sí, un distrés puede evolucionar a una disfunción. Y la disfunción multiorgánica puede evolucionar a un distrés. Después hay otros conceptos un poco más profundos, más complejos. El shared stress, que es la lesión por sillazamiento, lesión por alto flujo, que eso también está visto. Por eso hoy en día ya no se utiliza el flujo que se utilizaba antes, se utiliza flujos más bajos de 40 a 45 litros minutos. El strain dinámico, el strain estático, eso lo vamos viendo ahora un poquito más adelante. También se estudió la incidencia o qué impacto tiene el gasto cardíaco en el estrés. Se vio que aquellos pacientes con gasto cardíaco elevado estaban en la parte más avanzada de la disfunción o del CIRS, de la disfunción multiorgánica, también amplificaba un tipo de lesión por el fallo capilar, el fallo por estrés capilar. Pero son conceptos un poco más nuevos que por ahí suelta más complejos de entender. Y ahí vamos a pasar a lo que es la ventilación mecánica. Seguimos, me parece, ¿no? Porque no llevamos una horita, así que va a ser más larga. Quedaron claros estos conceptos, por ahí yo estoy viendo en el chat, si tienen alguna duda la pueden escribir. Si no, seguimos. Ahora vamos, una vez que entendimos la fisiopatología, vamos a entender el por qué se ventila de la manera que se ventila.
por qué ventilamos de esta manera. Si tienen alguna pregunta en el chat, no hay ninguna. ¿Podemos seguir una horita? ¿Una hora o un rato más? Yo creo que ya la podemos terminar, pensé que iba a ser un poco más. No hay ninguna pregunta, no hay ninguna pregunta. Seguimos. Bueno, lo que es la ventilación mecánica en estos pacientes tiene varias aristas. Todas son importantes, algunas más importantes que otras, algunas, perdón, tienen más evidencia que otras, pero todas son importantes. Ventilación plató, a ver, ahí hay una pregunta, perdón. ¿Presión plató segura durante la ventilación mecánica de estrés? Sí, la ventilación, las guías y los estudios hablan de seguridad de 30. Generalmente, que no tenemos que superar 30, 28 dicen otros. Las guías dicen 30. Igualmente, hoy ya, digamos, la plató es una herramienta más, pero se interpreta también con la PIP. ¿Cómo hacemos de esta manera? Con el Raven Pressure, o presión de distensión. ¿Sí? La presión de distensión. ¿Cómo es la presión de distensión? Plató menos PIP. ¿Sí? Generalmente, y es una herramienta más también para titular PIP, que podemos saber, generalmente si tenemos, vamos viendo PIP y plató durante una maniobra de creciente reclutamiento. Lo que hacemos en ese momento es buscar aquella PIP y aquella plató cuya diferencia es menor a 15, ¿sí? Plató menos PIP menor a 15. Siempre buscamos eso. Entonces, por eso por ahí ya un valor seguro de plató es 30, te puedo decir 30, 28 dicen los otros, las guías dicen 30, pero la plató también la buscamos en relación a la PIP. ¿Sí? ¿Cómo es esa relación? Plató, insisto, plató menos PIP. ¿Sí? Si tengo una plató y una PIP, una diferencia plató-PIP, que es el Raven Pressure, menor a 15, eso podemos considerar que es seguro. De ahí eso viene del concepto que muestra acá, de estrés dinámico estático, ¿sí? A una misma plató, con diferentes niveles de PIP. Si la PIP es diferente, buscamos la que tenga una diferencia plató-PIP mejor. ¿Cuánto es mejor? Menor a 15. Mientras menos, es mejor. De hecho, nosotros hemos ventilado generalmente los pacientes que vemos, 13, 12, 13, 15, nunca llegamos a 15. En general, 12, 13, como lo tenemos ahí, como la mayoría de los pacientes que hemos ventilado se ventilan con eso. Y ahí vemos, bueno, ahí seguimos. Y estas son las estrategias que tenemos, ¿sí? Las estrategias van a ir variando de acuerdo a la severidad y se usan de acuerdo a la severidad de la enfermedad, ¿sí? Leve, moderado o severo. Ahí dice ventilación no invasiva, generalmente ya no está recomendado la BNI en distrés, solamente se usa como herramienta de preoxigenación antes, o para tratar de compensar a los pacientes antes de intubarlo. Ya la BNI ya no se usa, se demostró que retrasa la intubación, retrasa la ventilación protectiva, entonces nosotros no usamos más BNI, de hecho no se usa más. BNI. Insisto, solamente como una herramienta de soporte hasta que llegue la ventilación mecánica. Nosotros lo hemos utilizado en aquellos pacientes por ahí que están muy graves, que sabemos que la ventilación con la UV va a ser muy difícil, entonces preoxigenamos con BNI. Realmente no se usa como herramienta, como estrategia ventilatoria. ¿Cuál es el objetivo primordial? Evitar la lesión asociada a la ventilación mecánica. Van a encontrar varios nombres, Vili, Valivasi, pero lo más importante es que no dañar al pulmón. Digamos, como sabemos, la ventilación es una herramienta de sostén, no es una herramienta terapéutica, pero esa herramienta de sostén también puede dañar. Entonces, lo que uno tiene que evitar es no dañar ese pulmón. Entonces, lo más importante. ¿Cómo no lo dañamos? Primero vamos a ver lo que es el volumen tidal. Este fue el trabajo, el primer trabajo que apareció de volumen tidal, 6 mililitros kilo versus 12. Tuvo muchas críticas, pero fue el primero. Entonces, todo hoy lo consideran como un trabajo a leer en este sentido. Muchas críticas porque era por la metodología, más que nada, la metodología. Y utilizar 6 versus 12. Y
otra dificultad que traía este trabajo, que el BT bajo lo utilizaba en un protocolo de ventilación mecánica, el Open Lung Approach, abrir el pulmón y mantenerlo abierto, lo que se conoce hoy. Entonces no se quedaba claro si lo bueno era el BT bajo o el protocolo que usaban ellos, el Open Lung Approach, que utilizaba una maniobra de levantamiento, después buscaban puntos de inflexión superior-superior, que era la curva que habíamos previamente, y la PIP 2 puntos por encima de ese punto de inflexión. Era todo un protocolo que nunca quedó claro, hasta ese momento, en ese momento no quedaba claro si era el Open Lung Approach o el BT bajo el que tenía efecto. Después de eso aparecieron muchos trabajos, junto con aparecieron muchos trabajos. El de Amato fue el más comentado, porque mostraba una reducción de mortalidad muy alta, que en otros trabajos no vieron, pero con todas las cuestiones metodológicas asociadas. Entonces, a partir de eso apareció este trabajo más grande, la ARTS Network, que es un trabajo multicéntrico, digamos, donde comparaban una estrategia con otra, y solamente se centraba en la comparación del volumen, ¿sí? Del volumen tallado. La PIP la titulaban a través de una tablita, que es una forma que después esa tablita se volvió bastante famosa, pero la vamos a ver, y utilizaban, lo que hacían era comparar 6 mililitros kilo contra 12 mililitros kilo. Fíjense que ahí estaban las estrategias ventilatorias, son totalmente diferentes, 6 mililitros kilo con una plató menor a 30. Eso utilizaban este trabajo, y lo que sí mostró una mejoría en lo que es aquellos pacientes que utilizaban ventilaciones más bajas. Y a partir de este trabajo ya, del de Amato, ya a partir de esto quedó ya más consolidada la opción de usar 6 mililitros kilo. Entonces, todos los pacientes con distrés, ya fue una regla eso, lo de 6 mililitros kilo en todo paciente distresado. Acá lo que se utilizaba en el nivel de PIP era bastante parecido en los trabajos, se usaba una tablita para titular la PIP, entonces una tabla de titulación de PIP, que es la famosa tabla PIP-FIO, por lo tanto tenía más fuerza lo que era la utilización de volúmenes bajos, la importancia del BT bajo en estos pacientes de estrés. Y esto es un trabajo un poco más, y acá vemos lo que es la seguridad del plató, digamos. El plató, ¿cuánto es seguridad? 25, 30, ¿cuánto es lo más? Es 25, mientras menos, es mejor. Ahí, de hecho, este trabajo lo mostró. Iba viendo pacientes, separar pacientes en cuartilos por plató, 25, creo una 25, la otra 20, 25, 20, 26, y se vio que siempre que utilices 6 mililitros kilo, si puedes tener una plató más baja, mucho mejor. Tiene mejor evolución de estos pacientes. Por eso, para ir a la seguridad, el nivel de plató hoy, la seguridad hoy ya, si es 30, ¿qué nivel por debajo de 30? Y ahí ya mucho no queda muy claro. Hoy se utiliza el Drum Pressure, ¿sí? El Drum Pressure para eso. Así que lo que es seguro es por debajo de 30. Si es 25, 20, 19, 27, no es tanto lo más importante. Lo importante es que tenga un Drum Pressure menor a una presión de distensión, yo digo en inglés, pero una presión de distensión menor a 15. 15 es el límite superior. Generalmente nosotros manejamos con 13, 12, 14, no manejamos. Bien, esto es BT. Entonces, a partir de este trabajo que hizo el ARTNET del 2000, ya fíjense que desde el 2000 se comenzó a utilizar esta estrategia ventilatoria en lo que es el paciente distresado. ¿Sí? El paciente 6 mililitros kilo y quedó como una regla y hoy sigue más o menos, están bien tajantes 6 mililitros. Digo más o menos porque después lo vamos a ver, porque digo más o menos. En cuanto a la PIP, ¿cómo se titula PIP? Hay muchas maneras, todos los trabajos utilizan en su momento una manera diferente. Algunos usaban la saturación, otra el shoot, otra la mejor compliance, otra mecánica. Hay que tener en cuenta que la mejor PIP es la que está en la mejor situación mecánica del paciente, en la que está en la mejor compliance, en la que está en la mejor plató. Entonces, y no hay una PIP que sea útil para todo el pulmón.
siempre vamos con el mismo nivel de PIB, algunas zonas van a estar sobreextendidas, que son las que pueden llegar a estar las que estaban bien ventiladas, y otras pueden estar no ventiladas, que eran las que estaban con el atelectauma, las que estaban, digamos, atelectasiadas, zonas atelectasiadas. Entonces un nivel de PIB puede ser malo para una zona, bueno para otra, por eso hoy en general se titula y se titula de una manera que el paciente tenga la mejor mecánica ventilatoria. Ahora vamos a ver cómo es la mejor mecánica ventilatoria. Entonces siempre hay que buscar un nivel que evite la sobreextensión y que evite el colapso. Entonces ese nivel de PIB digamos, se ve con las unidades, esto es lo que explico mejor, las unidades pulmonares que están en mejor, que no haya tanta sobreextensión, y que no haya tanto colapso. Eso se ve, ¿cómo se ve eso en la mecánica? Con una compliance más alta, ese nivel de PIB que va a tener mejor compliance, y ese nivel de PIB que va a tener mejor diaphragm pressure. Entonces, o presión de distensión, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace con la PIB? Primero, uno generalmente va titulando la PIB después de una maniobra de reclutamiento y va haciendo de forma decreciente. ¿Cómo hacemos? Vamos disminuyendo de 2 en 2, algunos de 3 en 3, algunos protocolos van de 4 en 4, depende de cada uno, nosotros usamos el protocolo de 2 en 2. Y vamos bajando la PIB hasta un nivel que tenga la mejor compliance, una compliance más alta, pero también una mejor plateau, una mejor diaphragm pressure, ¿sí? Una mejor plateau y una mejor PIB. Entonces eso lo resumimos en una diaphragm pressure. Y ese nivel de PIB es el que mejor le queda a ese paciente en ese momento. No podemos pretender que la PIB sea igual en todo momento, probablemente a la mañana sea una, a la noche sea otra, al otro día sea otra, por el dinamismo de esta enfermedad. Entonces, esa es la manera, generalmente se utiliza, lo que se dice, se titula por mecánica ventilatoria. ¿Qué parte de la mecánica? Compliance, diaphragm pressure, que incluye el plateau y la PIB propiamente dicha. Esa es la manera más óptima hoy de titular. Bueno, ahí tiene ese trabajo, el Open Lung Approach, o abrir y mantener abierto el pulmón, usaba un punto de inflexión, el punto de inflexión inferior, y lo que hacía era poner la PIB 2 puntos por encima de ese punto de inflexión. Si no lo contaba, era 12, pero el 90% de los pacientes en este trabajo era 12, entonces que nunca habían encontrado el punto de inflexión. De ahí también una de las críticas que se hizo a este trabajo. Lo mismo, y después siempre estuvo esa disquisición o esa PIB baja, PIB alta, aparecieron muchos trabajos, fue en el 2004, lo vamos repasando uno por uno, lo voy a mostrar. Este es otro trabajo, que es es un estudio canadiense, las mismas estrategias ventilatorias, 6 minutos kilo, con PIB alta, PIB baja a través de la tablita de ARC Network que vimos, que le había mostrado que había comentado en el trabajo previo. Son 3 trabajos que aparecieron simultáneamente, PIB alta versus PIB baja. Donde ninguno demostró que PIB alta es mejor que PIB baja. Ninguno. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que hay que poner la mejor PIB en cada paciente. La PIB, por eso la PIB se titula, no se usa de manera protocolizada PIB alta, PIB baja, se titula. Es muy probable que uno utiliza una manera protocolizada o a través de una tablita, a alguno le dé más PIB de lo que requieren y a otro le dé menos PIB de lo que requieren. Por eso hoy, más allá de que aparecieron muchos trabajos, hoy se titula la PIB. No se usa una estrategia de PIB alta, PIB baja, ya casi. Lo que sí está claro que aquellos pacientes con más hipoxemia son los que más se benefician con una estrategia de PIB alta y prono, que podemos ver que ahí no lo menciono. Pero aquellos pacientes con tasa de hipoxemia con PAFI menor a 100 son los que más se benefician con una PIB alta. Eso es una de las conclusiones que llevó estos trabajos. Y bueno, acá apareció lo que decía yo, lo que trabajamos recién, que es por mecánica ventilatoria. Este es un trabajo que hicieron unos chicos de Chile, que es Bujedo, Cornejo de la Católica, junto con Gatino, que es la que yo mencioné al principio, que ha escrito mucho de esto, donde puso en jaque esto de estrategia de PIB alta, PIB baja, y vio que hay que poner la PIB que el paciente necesita, que es lo que venimos repitiendo.
cada paciente o cada distrés, de una manera, tiene un patrón de reclutamiento totalmente diferente a otro, por lo tanto, siempre se debe buscar la PIP que a ese paciente le hace falta. ¿Cómo lo buscaban cuál es el gold estándar? Tomografía. La tomografía es el gold estándar, no es disponible, entonces lo que se usa, lo que usamos nosotros, y lo que usa la mayoría, es por mecánica ventilatoria, que son lo que vimos, las que mencioné previamente. Insisto, drive pressure y compliance, son los más importantes. Algunos también utilizan la CO2, nosotros también en algún momento lo usábamos, en algún momento para ir más con la cuestión de docente también lo usábamos, unos gases antes y después, y generalmente, ¿qué pasa? Como la compliance mejora, si la compliance mejora, aumenta el tejido alveolar que es ventilado, y si aumenta el tejido alveolar ventilado, aumenta el volumen minuto, baja CO2. Entonces lo que pasa en este paciente es que la CO2 comienza a bajar. Es otra herramienta que se utiliza en este contexto, ¿sí? Por ahí lo usamos para cuestiones docentes más que nada. Con los chicos, en realidad, vemos eso. No se usa la PAFI, si ven, es claro que si aumenta, se recluta pulmón, la PAFI va a mejorar, no se utiliza, lo más se utiliza los tres que mencioné, los tres primeros que están ahí, los primeros cuatro, perdón. Ahí tenemos un paciente con bajo potencial de reclutamiento. Me les mostré el video, pensé que no se iba a mostrar. Fíjense que los infiltrados casi no cambian, ¿sí? Más allá de que esto es una tomografía de dinámica, inspiración-expiración, eso se hace a un nivel, tiene una desventaja que se hace solamente a un nivel pulmonar, que es el nivel cuarta costilla creo. Pero fíjense que ahí los infiltrados casi no cambian con inspiración-expiración. Entonces este es un paciente con bajo potencial de reclutamiento, eso se hace con una estrategia de PIP de 5 y otro de 15. Y acá sí, mire cómo cambia, lo que es los infiltrados con PIP 5 y con PIP 15. Entonces este paciente sí tiene un alto potencial de reclutamiento, este paciente sí se va a beneficiar con la estrategia ventilatoria alta. Como no tenemos tomografía, lo que usamos es simulación de PIP por mecánica ventilatoria. Drive pressure, compliance y bueno, Platón, que ya lo digo como 3 veces. Pero mejor ser repetitivo. Sí se ve muy claro cómo cambian los infiltrados con la PIP. Este paciente sí se beneficia con PIP alta. Imagínense que si usa una tablita y a le toca una PIP baja, una PIP de 5. Entonces este paciente sí iba a cambiar, si hubiese beneficiado, si hubiese sido incluido en los trabajos de esa PIP alta, PIP baja, no se hubiese beneficiado con una PIP baja. Entonces, por eso es importante hoy la titulación por paciente. Entonces, estas dos estrategias se utilizan para evitar o aumentar el grado de lesión pulmonar inducida por ventilación. Y a través del conocimiento de esta fisiopatología es que se creó esta estrategia ventilatoria. Y para vertientes neuromusculares también es una de las opciones importantes. Se usan pacientes, hay ciertos riesgos-beneficios. Siempre estuvo esta cuestión de que aumentaba la debilidad del pulmón, la debilidad de los músculos, la eliminación de la debilidad posterior, dificultad para respirar, debilidad para los músculos posterior. Eso hoy apareció un trabajo que es el de Papazian, que demostró, primero, mejoría la mortalidad durante una utilización de bloqueantes neuromusculares durante 48 horas con respecto al placebo, y no se asoció a mayores efectos adversos. Entonces, medio como pone en duda esos efectos que se creen o que todos leemos en los libros de que la debilidad muscular posterior. Eso no se demostró en este trabajo. De hecho, es un trabajo con una calidad epidemiológica bastante buena. Era randomizado, multicéntrico, con control, ciego, todo lo que tiene que tener un trabajo. Sí demostró mejoría de mortalidad. Desde este trabajo, que fue en el 2010, es que quedó también una evidencia tipo 1A, la utilización de estos bloqueantes neuromusculares en pacientes con distrés durante las primeras 48 horas. Todos lo usan de manera rutinaria en estos pacientes. Ahí está la mortalidad, cómo mejora la mortalidad, la supervivencia, dice ahí, todo mejora. ¿Y por qué pasa esto?
digamos, lo que se mostró era que mejoraba la sincronía con el paciente, es una cuestión lógica. No había esfuerzos inefectivos, no había esfuerzos inspiratorios negativos. Acuérdense que esa presión negativa inducida por el diafragma en pacientes con una insuficiencia respiratoria que tienen un tract respiratorio muy alto, con esfuerzos inspiratorios muy altos. Acuérdense que esa presión negativa se suma a la presión alveolar, entonces cuando uno tiene una plató o una presión alveolar de 15, si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio de menos 15 o de menos 20, ahí tenemos una presión alveolar, casi, como se suma esa presión negativa a la presión alveolar, de casi de 40. Entonces, y eso sobrepasa los niveles que uno considera seguro. Entonces, eso es una de las explicaciones de por qué mejoraba los bloqueantes neuromusculares la mortalidad en estos pacientes. Disminuía la incidencia de lesión inducida a ventilación mecánica, que es el objetivo primordial de toda la que es la ventilación. Un poco el cuadrito que usaba digamos, está explicando por qué pasa esto. Y la otra estrategia que también se utiliza es el prono. El prono, creo que es de lo que también de los que mayor nivel de evidencia tiene, fisiológica y epidemiológica también tiene evidencia. Más que nada, ¿por qué pasa? A nivel fisiológica, lo que hace es distribuye mucho mejor la presión transpulmonar. La presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? La alveolar menos pleural. Si hay mejor distribución de esa presión, más homogénea, los alveolos están en una parte, los alveolos, digamos, de las diferentes zonas, están más o menos en la misma parte de la curva de presión-volumen. Entonces, eso hace que el volumen tidal se distribuya más homogéneo y se distribuya de una mejor manera. Entonces, eso es lo que hace el prono. ¿Sí? Distribuye, eso es uno de los efectos del prono, distribuye la presión transpulmonar de una manera más homogénea. Entonces, al ser más homogénea esa presión transpulmonar, la distribución del volumen tidal va a ser mucho más homogénea y va a sobreextender menos aquellos alveolos que están distendidos. Entonces, protege contra la lesión asociada a la ventilación mecánica. Es también una herramienta de protección en un paciente distresado, contra la lesión inducida por la ventilación mecánica. Ahí tenemos, además, en pacientes distresados, lo que hace, que está más mejor explicado acá, fíjense que en un pulmón distribuye la masa pulmonar. Acuérdense que en un paciente distresado es un pulmón que está todo enfermo, es un pulmón más pesado. Entonces lo que hace es comprimir la parte de abajo. En un paciente en supino, fíjense que casi más del 50% de la masa del pulmón está abajo, en las zonas dependientes, que uno considera zonas dependientes del pulmón. Pero cuando uno lo pone en prono, eso cambia. Casi el 60% de la masa del pulmón está arriba. O sea, está en la parte más superior, digamos, para hacerlo de una manera, en la parte superior. Es menos pulmón comprimido, al ser menos pulmón comprimido, más pulmón aireado, entonces mayor volumen pulmonar para ventilar. Entonces eso mejora la compliance también. Entonces es un mecanismo de protección contra la lesión inducida por ventilación mecánica, porque mejora mejora el componente del pulmón que está aireado, mucho más, casi el 60% del pulmón ya no está tan colapsado. Además, otra cosa importante, que no sé si lo mencioné, es la función del corazón. El corazón en estos pacientes también está aumentado de tamaño, está edmatizado, está más pesado, y eso también comprime las zonas más dependientes del pulmón. Fíjense que acá se ve un poco mejor. En supino, el corazón acá, el corazón comprime toda esta parte del pulmón, en cambio, en prono solamente comprime una parte mucho menor del pulmón. Entonces, el prono mejora las presiones superimpuestas de ese pulmón. Acá lo mismo, lo que mencionaba previamente. Entonces, el prono ya de por sí, fisiopatológicamente, tiene muchas cuestiones para mejorar la lesión inducida asociada a la ventilación mecánica. Lo mismo de la masa cardíaca, cómo mejora, cómo disminuye la masa pulmonar comprimida por el corazón. Y apareció también, bueno, acá lo mismo, cómo mejora también la distribución del pulmón aireado, lo aumenta mucho más. Acá se puede ver. Y apareció este trabajo que fue en el 2013 de prono,
Digamos, comparado a pacientes en prono versus no es ciego porque no se puede ser, es una novela que no puede ser ciega, pero sí randomizado y multicéntrico. Y eso sí trajo una mejoría de la mortalidad. Cuando se utilizaba prono por más de 16 horas, más de 16 horas día. Entonces es un prono que se utiliza nosotros usamos casi 24 horas día de prono, y hay que tener las herramientas para hacerlo, más que nada por las decúbito. Puse muchas lesiones por decúbito, igual ahora tenemos material de protección para las zonas, más que nada la cara, el pecho y la pelvis, pero hoy ya se utiliza casi 16, 24 horas. Mientras más tiempo se usa prono, mucho mejor. Hay que tener en cuenta que mientras más tiempo, mayor posibilidad de lesiones de escaras, que eso hoy, digamos, que en relación a la distrés tiene una morbilidad escasa, es mejor una escarita que no estar pronada. Ahí tiene el trabajo, después es un lindo trabajo para ver, y tiene el suplemento de cómo se hace ese video, cómo se hace el video de cómo se hace el prono. Hoy hay varias técnicas, nosotros usamos la técnica de la empanada. Está en YouTube, nosotros hicimos YouTube. Sí, todavía no lo pudimos subir, no está editado. Lo vamos a subir a YouTube, es una que ya con 4 operadores ya se puede hacer. Nosotros decimos la técnica de empanadita, decimos. Bueno, hasta 24 horas la mortalidad. Bueno, ahí dice las primeras 24 horas. Nosotros usamos, mientras más rápido mejor. Nosotros lo que usamos es las primeras 2 horas para que se estabilice, y si dentro de esas 2 horas la PAFI no mejora, eso no lo dije, perdón, es una PAFI, todo paciente con PAFI menor a 150 es indicación de prono. Entonces le damos unas horitas para que se estabilice esa PAFI, estabilizar la cuestión respiratoria, hemodinámica, y si en ese tiempo no mejoró, se prona enseguida. Lo más importante es pronar lo más rápido posible. Antes de las primeras 6 horas debería estar pronado. ¿Qué hagamos con esto? ¿Pronar más de lo que deberíamos? Sí, probablemente sí, pero todos requieren prono. Ahí dice una estrategia en cuanto a la ansiedad. Vamos a ver eso más adelante, lo que es el balance en estos pacientes. Creo que lo puse, si no lo charlamos. ¿Por qué mejora el intercambio gaseoso? Mejora la masa del pulmón no dependiente. Vamos a repetir lo que dije al principio. La distribución de la inflación es mejor porque mejora la distribución de las presiones transpulmonares, mejora el Shunt, disminuye el viri, disminuye la lesión asociada a la ventilación mecánica. Eso es algo muy importante. Bueno, ya lo preguntaban los chicos, era la pregunta de estrategia de líquidos en cuanto en estos pacientes. Digamos, hay que diferenciar. Primero hay que diferenciar la causa, generalmente en estos pacientes. Está claro que está demostrado que el balance negativo después de las 24 horas en estos pacientes mejora. No mejora la mortalidad, pero sí mejora los puntos duros en terapia intensiva, como es días de ventilación mecánica y días de terapia intensiva, y winning mucho más rápido. Entonces, es un punto duro en terapia intensiva. No mejora la mortalidad, insisto, pero sí otros puntos. El problema no es el balance negativo, el problema es cuándo se inicia el balance negativo. En general, como nuestros pacientes, el 90% son por shock séptico o por shock hemorrágico. Las primeras 24 horas es muy difícil hacer un balance negativo porque ponderamos la reanimación del shock, ya sea hemorrágico o séptico. Generalmente después de las 24 horas, cuando ya el shock, la fase de reanimación del shock terminó, sí comenzamos el balance negativo. Y sí hacemos balance negativo. Generalmente algunos lo hacen espontáneo, otros requieren furosemida. Y lo que hacemos también es asociar el balance negativo con diuréticos, hacemos restricción hídrica. Tratamos de no pasar tanto volumen. El volumen fijo obligatorio que tienen es lo de la nutrición enteral. El resto tratamos de usarlo, y la analgesia, perdón. El resto tratamos todo de usar lo menos posible. Usamos solamente carga de potasio, tratamos de usar hidratación parenteral. Si hay un trastorno hidroelectrólico, lo corregimos en forma a través de bolos. Usamos bolos en 6 horas, en 8. No utilizamos casi, pero sí usamos una estrategia de restricción hídrica asociada a diuréticos con el objetivo de dar balance negativo. ¿Cuánto es balance negativo? Y generalmente lo que tolera el paciente.
el 90% con entre 700 mililitros, 1 litro anda. Ya cuando nos pasamos, cuando hacemos mucho balance negativo, ya por ejemplo, hacemos balance negativo de 2000 días, generalmente tienen asociado otros trastornos como las hipernatremias, las hipernatremias, hipercalemias, con bicarbonato, ácido alcalosis metabólicas elevadas, que eso después nos retrasa el Winnie. Entonces, una cuestión más artesanal de hacer balance negativo no muy exagerado. ¿Sí? No muy exagerado. O sea, el balance negativo tiene sus consecuencias. La hipernatremia es una, que es algo que nos limita mucho después el Winnie, y la alcalosis metabólica, que también es algo que nos limita mucho lo que es el Winnie. Por lo tanto, hacemos balance negativo más dosificado, más de no pasarnos de los 1500 como mucho por día. ¿Cuánto lo sostenemos? Hasta que el paciente mejore la cuestión de hipoxemia, mejore y entre en el proceso de Winnie. Eso es lo que estamos haciendo. Creo que queda muy poco. Al final fue, por suerte, bueno, mejor así los días de ventilación mecánica, el balance negativo, que decía ahí, mejora la PAFI, mejora los días de internación intrapendensiva, que para nosotros son puntos duros. Son puntos duros. De lo mismo, en las fases iniciales, la optimización hemodinámica es lo que prima. El problema es el pasaje de fase a la fase digamos, como dije al principio, la fase de balance negativo. Una vez que ya el paciente, como ya está estable de su patología de ingreso, ya sea shock séptico, shock hemorrágico, neumonía, eso lo que sea, comenzamos el balance negativo. Generalmente las primeras 24 a 48 horas toleramos, y después de eso ya comenzamos con la fase de balance negativo. Y no, terminamos. Era mucho más larga, traté de acortarla para que sea más amena y no sea tan pesada, y traté de que no sea en 2 clases. Pero bueno, si hay alguna pregunta, si quieren que charlamos alguno. Ahí dice utilidad de la ecografía pulmonar, crecimiento y evaluación de la pulmonar. Sí, hoy en día, de hecho, en el COVID, en la infección por coronavirus, no todos tenemos, hay una gran hay mucha disparidad entre imagen, radiografía y tomografía. Hay radiografías normales, que se pueden ver en el New England, hay varios pacientes que están interesantes, que tienen radiografía normal, pero cuando hacen una tomografía en lugares donde tienen tomografía, sí tienen infiltrados bilaterales, difusos. Entonces, se estaba poniendo en duda la sensibilidad de la placa en este contexto, y la ecografía es algo que empezó hace ya, no es de ahora, es de años, que se había demostrado que tiene mayor sensibilidad que la placa, al menos en lo que es ver los infiltrados alveolares. Ya más que nada con las líneas B, líneas A, las líneas B, la línea A es utilidad, hay todo un protocolo de utilidad con divertoras en 16 zonas o en 8 zonas, y si tiene más de X zonas afectadas, consideramos que tiene más difuso. Pero sí, eso es una herramienta que está muy en boga, más ahora, con esta pandemia, con esta discrepancia de placa-tomografía. Pero sí, se está utilizando. Igual hay que ver el tema del equipo. Claro, hay que ver el equipo, la formación, muchas cosas. Que nosotros tenemos el ecógrafo y nos estamos formando, pero es algo que no es fácil, no es tan fácil como ver una cava, por ejemplo. Pero sí, la cuestión es empezar a ver eso y formarse. Bueno, genial. ¿Activamos los micrófonos o activamos el chat? Si quieren levantar la mano y... Levantar la mano por micrófono. O por micrófono o por chat, como quieran. Estamos atentos a las preguntas. No. Creo que era eso. Ahí estamos todos. Bueno. Espero que haya sido la clase interesante, dinámica. Si alguien tiene una pregunta. Hay una pregunta ahí. El uso de ecografía para... Si quieren usar el micrófono, no hay problema. Pero de a uno. Silvia Trujillo, ¿querés activar el micrófono? El uso de la ecografía para... ¿Ahí me escuchan? Bien, te escuchamos. Sí, justo ayer estaba haciendo un curso de ECO y COVID-19.
Entonces, además de todo el tema de la división en los pulmones, de los cometas y demás, el uso ahí explicaba que en vez de usar Swan-Gam, de usar toda la parte hemodinámica del eco para medir presión de enclavamiento pulmonar. No sé cómo se están manejando ustedes y qué opinan de eso. Sí, nosotros tenemos gente formada en ecocardio y sí usamos mucho el eco. Más que nada para optimización hemodinámica. Vemos cava, valoramos la cava, valoramos la función diastólica, valoramos lo que es el ITB como punto final de reanimación, como para limitar. ¿Para qué usamos esto? Para limitar la utilización de líquidos. Hoy el balance positivo acumulado tiene su impacto, está demostrado que en distrés mejora mucho la movilidad y nosotros sí usamos mucho el eco. Hay 2 médicos que están formados en ecocardio y ellos formaron a todos, digamos, los residentes están todos ya más o menos protocolizados en la evaluación y lo usamos mucho. Más que nada fácil para reanimación y empezar el balance negativo. Me sorprendió mucho porque yo, bueno, hace bastante años que no hago terapia. Y en ese momento lo que más era siempre la boga del Swan-Gam y demás. Y por ahí en un paciente respirado, el uso de la vena cava que no servía, y la verdad que me impresionó cómo igual podés usar los cambios de la vena cava, a pesar que el paciente está respirado, para ver si es respondedor o no de volumen. Sí, de volumen. Quería preguntar si ustedes están de acuerdo en eso. Usamos mucho. Muchas gracias. Tenemos el eco. La verdad que es muy interesante y muy didáctico. Genial. Hay características específicas de COVID, Patricia Corso. Patricio Corso, bien. Hay un letter que salió con Gatinoni que es muy lindo para ver, que está re lindo, pero muy específico, lo único específico, digamos, que se está viendo hasta ahora es que es rápido, es que evoluciona muy rápido. Son pacientes que rápidamente evolucionan a distrés severo, sin respuesta a las maravillas de ventilación mecánica, y bueno, el 90% fallece por cuestiones respiratorias. Pero lo que llama la atención es lo que mencionamos recién, es la gran rapidez con que evoluciona muy rápido, y la discrepancia entre imágenes. Entonces eso, uno ve una taquita normal y como que trata de, se confía, cuando en realidad no es así. Entonces hay que prestar mucha atención a eso, y a la cuestión de imagen. ¿Qué alternancia usan entre prono y supino? Comentabas que prono 24 horas, supino, entonces cada... Sí, nosotros usamos el prono 16 horas, 16, lo más que se pueda. Generalmente usamos 16 horas. Tratamos de que 16, 18 horas, siempre pronarlo cuando haya más médicos. Generalmente eso ocurre a la mañana o durante la tarde. Entonces, si empezamos a la noche y le tocaba salir a las 6 de la mañana, lo tratamos de procesarlo, aguantarlo hasta las 8, 9 que estamos todos. Eso es algo un poco que lo vamos manejando de acuerdo a la disponibilidad de profesionales que haya. Pero sí, usamos 16 por 8, es como lo que está escrito y lo que tratamos usando nosotros. A veces usamos 18, a veces usamos 24. Hemos desprogramado pacientes 3 horas que no lo toleran, empiezan a saturar de vuelta, prono, o sea, 18 por 3. Entonces, eso lo vamos viviendo en cada paciente. Los últimos que hemos hecho, hemos hecho 16 horas, despronamos, aguantan 3 horas porque empieza a saturar de vuelta prono. Entonces, cuando el paciente responde mucho a prono, lo tratamos de usar lo más que podamos. A veces como hice yo, lo hemos usado casi 24 horas en algunos, sin contar esos 2 horitas que estuvo supino. Pero así, no. Mientras más se pueda, mejor. Sí, bien. Bueno, Pregunta, Alan, a ver, ¿qué iba a decir yo? Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Te quería hacer 2 consultas. Una, ¿cómo ven el manejo para el COVID futuro de cánulas de alto flujo? Si lo ven factible de realizar en el hospital, viendo la definición de distrés para los que son leves y moderados, que necesitan
una CPAP de aproximadamente 5 centímetros de agua, que se lograría con una cánula a 50 a 60 litros minuto. Y la segunda es en la estrategia de ventilación protectiva, con volúmenes TDAs bajos, que tengan estos pacientes que generen un driving pressure alto, mayor a 15, y necesiten bajar el BT. ¿Cómo hacen para manejar la hipercapnia generada por ese BT tan bajo? Si plantean en algún momento, ¿van a tener la posibilidad de realizar ECMO en esos pacientes? ¿O cómo ven manejar esos que son los más complejos, inclusive dentro de la complejidad de la patología? Sí, sí, son puntos interesantes. Lo que es el alto flujo, los españoles están, antes de todo esto, estaban, ¿cómo se llama? Haciendo mucho trabajo. Haciendo mucho trabajo, de hecho cada 2 meses había un alto flujo y vieron que tenía mucha utilidad en estos pacientes, porque simula como si vos con 5 de un CPAP o un CPAP, mejoraba mucho lo que es el pronóstico de estos pacientes. El problema es que nosotros no tenemos, estábamos en tentativas de pedir antes que pase todo esto. Y segundo, que como protocolo nuestro, generalmente tratamos de evitar esas cosas porque se vio que los pacientes tienen... Ahí está. Estamos buscándole. Tiene mucha este virus es muy contagioso. Entonces, de hecho, en los europeos tenían un 20% de la población es médico, estaban infectados. Entonces no quedaban médicos. Entonces, protocolo nuestro y una cuestión de bioseguridad, tratamos de usar este tipo de tratamiento porque aumenta el riesgo de que vos te contagies. Y si vos te contagias, ¿quién va a manejar los demás pacientes? Si vos tenés gente que tenga en casa, entonces, y tiene que... Entonces, como una medida preventiva para el personal sanitario sería evitar la utilización por la aerosolización que va a generar. Pero claro, se vio que tiene buenos resultados en los que son leve moderado. Y entonces el objetivo que van a manejar acá, ¿qué sería? Paciente distresado, sea leve o moderado, directamente intubación y ventilación mecánica. Sí, lo ideal es, otra cosa que también es por qué usamos esto, son pacientes que evolucionan muy rápido, entonces no nos podemos, lo que te decía, no nos podemos confiar que la placa está normal. De hecho, el paciente de 6 horas evoluciona, todos los reportes de casos en menos de 6 horas están en terapia intensiva, pronados, ventilados. Y además, la intubación de estos, en la intubación también el riesgo de contagio es muy alto. Y nosotros tenemos muchas simulaciones con intubaciones, generalmente para intubar a un paciente, mientras nos vestimos, todo, 20 minutos nos lleva. Prepararnos solamente para la intubación, entonces no podemos intubar a un paciente ya en las últimas, ¿me entendés? Ya con la máscara de servorio. Entonces la idea es hacer una intubación temprana. Pero es una cuestión de bioseguridad. Perfecto. Por eso. Perdón, y con respecto a los pedidos de cánulas de alto flujo, se hizo porque hay mucha evidencia en cuanto a que sirven para mucha cantidad de pacientes. El tema es que justamente el impulso que tiene ahora el COVID, que te podrían llegar a autorizar la compra, en el afán de querer proteger al personal y de que no nos contagiemos haciendo un mal uso del recurso, es que medio que eso se frenó un poco, pero el pedido ya estaba hecho de antes porque tiene indicación 1A para muchas patologías, mucha bibliografía que apuesta en eso, es un mecanismo caro, ¿sí? Pero los beneficios en acortar la ventilación mecánica y que el paciente no vuelva a reintubación es alto. El tema es que justamente el COVID nos jugaba un poco en contra esto de la aerosolización y demás, asociado a que cada vez se ve que contagian más tiempo, digamos. Sí, y después la otra, lo que es la ventilación protectiva, en aquellos pacientes que vos tenés que bajar el BT, sí, hasta un 4 mililitros/kilo se puede utilizar. Claro. En esa estrategia es la hipercapnia permisiva, de CO2 hasta qué pH, nosotros usamos hasta 7.15, en realidad la libre es en 7.20, ese tema hasta 7.15 hemos tenido con pacientes así ventilados. Sí, pero cuando el driving pressure no te da y los BT no te da y tenés que bajar, y sí, tenés que bajar el BT, eso se llama ultra protectiva, lo que decías vos. Sí, 2-3 kilos. Pero por eso, y ECMO no va a haber disponibilidad como para realizar a esos pacientes que estén muy graves, no. ECMO no va a haber. Ahí está. Bien. El ECMO, de hecho, nosotros empezamos los trámites con el HANTA. Viste que en el HANTA se usa mucho el ECMO.
hicimos los cursos, siempre formamos 2 para que vayan formando demás, formamos 2 personas en cursos, todo. Estaba por venir y bueno, pasó todo esto. Sí. Estaba en camino. Perfecto. Perfecto. Bueno, y lo otro que por ahí no quedaba claro, hay posibilidad de hacer prono en alguna persona en 24 horas, pero va a depender todo de la contextura física que tienen, ¿sí? Nosotros ese tipo de pacientes fueron mujeres muy chiquititas, donde se les pudo colocar todo como para que no hiciera las úlceras, porque obviamente que si uno compara riesgo-beneficio de tener al paciente en prono y una escara que no, o sea, entre que se me muera y tener una escara y riesgo-beneficio, lo prono. Pero bueno, lo máximo que logramos hacer fueron 24 horas en este contexto, ¿sí? Sí, sí. Lo ideal es más de 16, ya con 16 horas vos te quedás tranquilo de que hiciste todo para proteger ese pulmón. Si podemos darle un poquito más de tiempo, buenísimo, pero con 16 horas estamos bien. ¿Y cuántas veces? Y lamentablemente muchas veces lo que tenés es el paciente que se distresa, hace el distrés, lo pronás, hace la mejoría a las 48 horas con 2 pronos, 16 y 8 de descanso, y vuelve a complicarse con una neumonía y vuelve a distresarse. Y volvés a pronarlo y sí, depende, era lo que decía Julián. Todo va a depender de ese paciente en el momento que esté y si se va a beneficiar o no de esa titulación de PIP y de ese cambio de posición. ¿Bien? Pero sí ha pasado de que se vuelve a distresar, vuelve a requerir la titulación de PIP y lo volvemos a... Sí. Hacemos mucho más en nuestros pacientes que son creación prolongada, neumonía, todo, y se estresan y capaz que en un paciente vamos por unas 4 o 5 veces, en fin, no sé, 6 hasta 6. ¿Qué dice? Walter Quintana, ¿querés activar el micrófono y explicar un poquito? ¿O alto flujo como parte de tratamiento para reemplazar previo a la intubación? Dice sí, CPAP. Sí, el CPAP generalmente no vamos a usar, en este contexto, ¿no? En este contexto no vamos a usar BNI para oxigenar por la cuestión de bioseguridad. Preferimos la bioseguridad antes que la intubación más digamos, con BNI. Por eso tratamos de hacer una intubación más temprana para que nos dé tiempo de prepararnos. Acuérdense, 20 minutos, nos preparamos todo, de las cofias, que es toda una medida de seguridad muy... es con videolaringo, es toda una preparación para intubar que lleva media hora, lo hemos simulado ya varias veces, sí. Toda lleva un poco así. Asociado a que nosotros siempre priorizamos al paciente antes previo al COVID, priorizábamos al paciente tratando de que sabíamos que iba a tener riesgo de lesionar el pulmón al ventilarlo, podía tomar infecciones, tener infecciones y demás. Ahora lo que priorizamos es la seguridad del personal de salud, ¿sí? Para esto, pero decía Julián, garantizar que haya personal de salud que no se vaya a contagiar por hacer las cosas apurados o por una maniobra, no ir a lo último, no agotar al paciente, sino hacerlo todo planificado. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tengo una pregunta. Voy a activar el micrófono y lo buscamos ahí. Ahí está. Entonces, pacientes que ingresan a la cirugía por COVID, con COVID, aseguramos una utilización protectiva de base. Sí. Sí, obvio. Hay una pregunta. Pacientes que ingresan a cirugía con COVID positivo, ¿consideraríamos ventilación protectiva de base considerando su rápido desgaste? Sí. Generalmente, estos pacientes son más susceptibles al distrés, entonces como son más susceptibles, mayor necesidad de ventilación protectiva. Como cuánto, bueno, 6 mililitros kilo, lo que charlamos previamente. Y tener mucho cuidado a la intubación. No sé si han practicado ustedes intubaciones con las cuestiones de bioseguridad, han leído algo. Nosotros tenemos protocolos, le hemos subido protocolos a internet o a intranet para que los vean todos, al alcance de todos. María Fernanda me contaba que estaba preparando un video junto con la asociación, no sé si querés contar algo, si ya está disponible. Activar el micrófono, María. No sé. Ahí está, ¿me escuchás? Ahí está. Sí. El video ya está disponible y ya se le hizo difusión a los socios.
estaría bueno que por ahí lo volvamos en la clase que viene, lo ponemos al principio para que todo lo que sean cardios y también los de UTI, podemos ahí hacer preguntas de dudas que puedan surgir de todos los días, porque eso hasta que uno lo practica no se da cuenta qué es lo que el paso que es dificultoso, o qué pasa si tomo esto con esta mano o con la otra. Entonces es no solamente tener el video, sino practicarlo. Es Sí, como sí, lo que lo del equipo de protección personal, es igual. Exacto. Sí, sí, está bueno verlo, pero como decía Fernanda, simularlo. Ahí es donde, no sé si todos cuentan con videolaringoscopio, en todas las... Sí, todos. Ok. Bueno, nada. Que en realidad... Máscaras faciales. la máscara facial es importante, En toda la cara. la más importante también. Más allá del barbijo N95, la máscara facial es de lo más importante. Ahí, eso. Acá. Y... Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? A ver. Para ver. Ahí, chat. Así que, chat. Gracias, máscara facial, sí, bueno, si bien, bueno, genial. Genial. Hola, sí, me gustaría hacer una consulta. ¿Sí? Cuando tenemos una hipercapnia en un paciente muy grave, ¿consideran por ahí el lavado del espacio muerto? El TGI, sí. Bueno. Nosotros, eso, digamos, esa estrategia se llama el TGI. Es muy difícil usarlo. Nosotros en un momento usábamos antes, hace 2 años, 2 o 3 años, que es una estrategia que vos ponés, pero no tenemos los elementos necesarios para hacerlo. Y era una sondita también, ¿no? Una sondita. Exacto. Eso se hizo un protocolo randomizado, controlado. Fue un residente de segundo año que hizo toda la estrategia con la maquinita y demás. La verdad que no tuvimos buenos resultados. O sea, cuando hicimos el TGI les iba muy mal a los pacientes, asociado a que es una hipercapnia, te estoy hablando mayor a 70, que no lográs compensar el pH, y a pesar de que la fisiopatología te dice que el lavar con oxígeno al 100% continuamente ahí en la carina con esa sondita te va a mejorar, la verdad que nunca lo vimos, la mejoría era leve de, no sé, máximo 10 centímetros. Sí, 10 mililitros. O sea, no es que tuvimos resultados buenos con... Sí, pero lo usábamos en un momento, y es algo, no puedes aspirar a los pacientes porque le ponen la canulita, hay muchas cosas que por ahí tienen en contra, y la verdad que también resultó poco práctica en ese momento. Sí. Pero sí lo usamos, sí se logró hacerlo, la técnica correcta, pero lo cierto es que uno puede pensar también que los criterios para tener ese lavado de CO2 tiene que estar muy tronado el paciente, ¿sí? Porque tienen niveles monstruosos de CO2 donde no lográs ya tenerlo con la ventilación protectiva, que era lo que decía Julián, que es lo que nos va a llevar a proteger a ese pulmón. Y cuando llegábamos a realizarlo, les iba muy mal al paciente, no sé si porque no resultaba la técnica, porque realmente no había pulmón sano, no había ningún tipo de posibilidad de retorno, asociado a que en estos pacientes se van a ver beneficiados del prono, y ya con la TGI, la colocación y demás, y el riesgo de extubación asociado a que cuando uno ingresa con la sondita y el tubo, usamos una canulita que para fibro, que no hace una coaptación perfecta, entonces hay riesgo de aerosolización. Yo la verdad no me metería en eso porque estaríamos exponiendo nuevamente al personal de salud y tampoco es la idea. Creo que es una pregunta muy buena. Pero buenísima la pregunta, sí, tal cual. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran un tema?
yo tengo una más cortita. ¿Cómo se hablan de vuelta? ¿Cómo se te harían el manejo ventilatorio inicial de un paciente que ingresa con el distrés severo? ¿Cuál es el setting que van a protocolizar para poner? Para que más o menos todos tengan una basal de cómo ventilar. Ya sabemos que el VT lo calculan por el peso ideal y demás, pero después la PIP, ¿cómo lo van a calcular? O si arrancan con una PIP basal de 10, de 12, de 15, después hacen la maniobra igualmente de reclutamiento para buscar el punto de menor presión y mayor compliance. ¿Cómo lo planean? Sí, la idea era, sí, como vos decís, lo que vos decís escrito en papel, 6 mililitros kilo, peso teórico, digamos, frecuencia respiratoria, un BT que te dije recién, perdón, frecuencia respiratoria por CO2, en general en una pH de 740, 725, a no ser que esté con hipercambio permisivo, pero entonces lo manejamos por los gases o por capnografía, y la PIP se titula por mecánica, drop and pressure. O sea, mecánica incluye drop and pressure y, digamos, mejor compliance. Eso sería ideal. Una cosa es lo escrito. Lo escrito puede llegar a variar. Acordate que van a haber también, uno espera también que en otras instituciones, por ahí más del interior, no haya terapistas o anestesistas, digamos, que sepan lo que es la compliance, drop and pressure, que sepan lo que es la plató. Entonces, ahí sí se va a usar la tablita esa de Art Network, por ahí probablemente pongamos eso, la tablita esa, pero una cuestión de... Viste que en ese estudio los cálculos se hicieron en la parte ascendente de la curva ventilación-presión, o sea, sin que el pulmón se haya abierto completamente. Entonces, no es tan recomendado. Ellos trabajan en la parte baja de esa curva, o sea, priorizando que haya colapso. A diferencia de Lola, que va hasta arriba y hace la fase descendiente. Que es lo que vos hablaste hoy al inicio, que es lo que ideal, que es hacer la apertura pulmonar y ir descendiendo de 2 en 2. Es lo que usamos nosotros, es lo que usan todos, en realidad la mayoría, pero uno tiene que... La idea es que no todos van a tener conocimiento de ventilación, no todos van a tener conocimiento de esos trabajos. Puede haber, por ejemplo, otras especialidades no afines, anestesia y terapia son muy afines, que es ventilación mecánica, pero los chicos nunca vieron un ventilador, como ejemplo los clínicos, entonces hay que tratar de dejar algo escrito y protocolizado para todo el mundo. ¿Me seguís? La razón es una razón más, una cuestión más de practicidad, exacto. Pues, digamos, si no, otra es poner toda la fisiopatología y no todos. Por suerte la terapia y anestesia son especialidades afines, entonces ustedes me entienden más o menos lo que yo hablé. Entonces explicarle a alguien que nunca tuvo contacto con ventilación, todo esto para que tú puedas titular PIP va a ser mucho más complejo, entonces probablemente pongamos la tablita de Art Network. De hecho, los yankees, o los chicos de Estados Unidos, usan la tablita ahora. Una cuestión de que ellos se tienen un ventilador y dejan a un enfermero o a un terapista respiratorio, que son médicos ahí, y es por protocolo, no sé, como para que se vayan a otro lado, porque un terapista comande un hospital, fíjate que un terapista para 40 camas, que es muy difícil que se ponga cada uno a titular PIP, entonces utilizan esta tabla más que nada por una cuestión de protocolización y después como si vos practicidad. Pero convengamos que a ese paciente que va a usar la tablita y que no vamos a titular, o sea, lo ideal es esto, ¿sí? Lo que Julián dio en su charla. El BT, mejor PIP, titulación, compliance, drop pressure. Si hacemos la tablita, al paciente le va a ir mal, ¿sí? Algunos, los que estaban muy bien, probablemente sobrevivan. Los que tenían alguna chance, no la van a tener porque se hace lo que sería la generalidad. Entonces, lo ideal es esta estrategia de ventilación protectiva adecuada a cada paciente. Obviamente, en esta altura donde tenemos 2 pacientes ventilados, 3 pacientes ventilados. En el desborde, ahí probablemente necesitemos la generalidad para que sobrevivan la mayor cantidad de pacientes, claro, pero en este momento lo ideal es aprender a ventilar a cada paciente, cada distrés, dependiendo de todas las cuestiones que vimos hoy. Obviamente, llegado el desborde o la catástrofe, y sí, le pondremos a todos 12, o todos 15, o todos 100, o pronaremos a todos, y ahí veremos. Pero lo ideal es hacer la particularidad de
cada uno de los pacientes y cada uno de los ingresos. Ana, Sí. escúchame, si querés yo puedo compartir la pantalla y paso el video del manejo de vía aérea. Perfecto. ¿La quieren ver, chicos? Sí. Pero, ¿Quieren verla o la dejamos para la próxima? En teoría... Ya estamos por terminar la sesión. dale. Perfecto, listo, compartamos. ¿Podés compartir la voz desde ahí o...? Hay otro que está compartiendo la pantalla. Hay que... Hay que salir, de Tengo que salir. Dale. Deja de Descartar. Deja de compartir. Ahí salimos, me parece. Ya me parece. Ahora sí, María. Ahí. ¿Ven? Ahí te vemos. Perfecto. En YouTube, Es del Hospital Virtual de Valdecillas, que son con nuestros patrocinadores del Centro de Simulación de Anestesia, y estamos siguiendo más o menos la misma línea que ellos. Vamos a hacer una demostración del protocolo de asistencia anestésico-quirúrgica de un paciente infectado por coronavirus desarrollado por el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, realizado en el Hospital Virtual Valdecilla. El primer paso para la atención de un paciente infectado por coronavirus es la correcta colocación del equipo de protección individual, EPI, del personal que asiste al paciente. En la colocación de los equipos deberían participar al menos 2 personas con el fin de verificar que ambos cumplen todos los pasos. En nuestro hospital se ha diseñado un checklist con el fin de evitar omisiones en este procedimiento. Aunque el orden no afectará a la protección frente a la infección, sí que facilitará la retirada del equipo. Antes de proceder a la colocación del EPI, los profesionales deben tomar una serie de precauciones: retirar todos los objetos personales y vaciar los bolsillos, ajustar el calzado, recoger el pelo, para lo cual recomendamos el uso del gorro quirúrgico, sujetar las gafas y entrar evacuado, dado que una vez que se entre en el escenario no se podrá volver a salir. El primer paso de la colocación del EPI es realizar una higiene de manos con solución hidroalcohólica. El segundo paso será la colocación de las calzas. En primer lugar, debemos identificar punta y talón, después introducir el pie y estirar a lo largo de la pantorrilla. Se recomienda hacer un nudo simple en la parte lateral, pues ello facilitará la posterior retirada. Para hacerlo de manera confortable es bueno disponer de un taburete. El tercer paso es la colocación de la mascarilla. Colócala sobre mentón, nariz y boca. Pon una de las cintas en lo alto de la cabeza y otra por debajo de las orejas. Después de adaptar la pieza nasal y ajustar ambas manos sobre el frontal, inhala y exhala fuertemente para comprobar que está bien colocada y no tiene fugas. El cuarto paso es la colocación de la caperuza o verdugo. En algunas unidades podría omitirse y colocar únicamente el gorro quirúrgico siempre y cuando el pelo y pestañas queden bien recogidas. Para una buena colocación debe cubrir los laterales de la cara y el cuello. El quinto paso será la colocación de las gafas de seguridad o pantalla facial. En la imagen se ve esta última, cuya talla se ajusta en la parte posterior mediante una rueda. Debe quedar de manera que no apriete demasiado para que no llegue a ser una molestia y que no quede demasiado flojo. Puede comprobarse viendo que no cae al inclinarnos hacia adelante. El paso 7 es la colocación de la bata impermeable. La bata debe quedar holgada. Se ata en el cuello y se ajusta la caperuza para que quede por fuera de la bata. En la cintura, hacer un nudo en el lateral que sea sencillo de soltar para su posterior retirada. En el paso 8 se procederá a la colocación de guantes. La importancia de los guantes se estriba en que deben cubrir las muñecas por encima de la bata de manera holgada. El material de los mismos puede ser nitrilo o látex. Si se fuera a realizar una técnica estéril, como una anestesia raquídea o la canalización de una vía central, debería hacerse un lavado quirúrgico previo a la colocación de la bata. En esas circunstancias, tanto la bata como los guantes deberían ser estériles también. Por último, verificar la correcta colocación de los EPIs, ya que durante la atención al paciente no debe recolocarse nada. De ahí la importancia de ponerse el equipo en parejas. Antes de que llegue el paciente a quirófano,
es obligado que se preparen previamente todos los dispositivos de vía aérea, así como sueros con y sin sistema, para evitar en lo posible la apertura y manipulación de los carros de medicación. El paciente será portador en todo momento de mascarilla quirúrgica y se recomienda suministrar solución hidroalcohólica para su lavado de manos. En nuestro caso, se trata de un paciente infectado por coronavirus que acude al quirófano por una diverticulitis perforada. La recomendación es realizar preoxigenación adecuada de 5 minutos y no ventilar al paciente. Si esto fuera necesario, es importante reseñar que debe realizarse entre 2 personas, una sellando la vía aérea con la mascarilla facial y la otra ventilando con bolsa. En nuestro caso, se hace inducción de secuencia rápida con fentanilo, propofol y aneptine para proceder a la intubación. Previo a la inducción se habían colocado empapadores alrededor de la cabeza que puedan absorber las secreciones que se dispersen. Para evitar una aproximación de la cara del paciente con la cara del intubador, debe utilizarse el videolaringoscopio. En este punto debe haber un buen acoplamiento entre intubador y ayudante, pues este facilitará el tubo, recogerá la pala del laringo en una bolsa, ponerla en una batea o recipiente que permanecerá tapado y posteriormente fijará los parámetros en el respirador. El intubador, por su parte, conectará el tubo al respirador, inflará el neumobalón del tubo y colocará compresas alrededor del tubo para la absorción de secreciones orales. La protección ocular se realizará con material absorbente que evite la dispersión residual del virus a través de las lágrimas. Tras la intubación, ambos operadores se retirarán los guantes, se lavarán las manos con solución hidroalcohólica y se colocarán nuevos guantes, evitando tocarse en todo momento tanto uno mismo como a otro profesional en zonas no protegidas. También es importante iniciar la triple terapia antiemética de cara a la educción del paciente. Tras la finalización de la cirugía se procederá a la educción. Este es el periodo de mayor riesgo, dado que es muy habitual que el paciente presente tos y expectoración en el momento de la extubación. Es necesario comprobar que las manos del paciente estén sujetas. Esta maniobra también debe realizarse entre 2 personas. Previa a la extubación debe realizarse aspiración de secreciones. La extubación debe hacerse sin desconectar el tubo del circuito respiratorio para minimizar la aerosolización. El ayudante recogerá el tubo mientras el extubador coloca de manera simultánea compresas sobre la boca que limite la expulsión de gotas con la tos, pero que a la vez permita la ventilación espontánea hasta que se coloque de nuevo la mascarilla facial para la oxigenoterapia y aislamiento de la vía aérea. Una vez el paciente esté consciente y estable, se colocará de nuevo una mascarilla quirúrgica y se colocarán a través de ella unas gafas nasales para su transporte. La retirada del equipo es un paso clave para la seguridad de los profesionales. Se recomienda seguir estrictamente el checklist de retirada y hacerlo en parejas para que el otro compruebe que se van realizando correctamente los pasos sin contaminaciones accidentales. Es un procedimiento que para hacerlo adecuadamente lleva tiempo. El primer paso es la retirada de los guantes. Debe ser cuidadosa, sobre todo la del segundo guante, insertando la mano libre por dentro del guante para evitar contacto con la superficie contaminada. A continuación, y como tras la retirada de cada uno de los elementos del EPI, se procederá a la higiene de manos con solución hidroalcohólica. El segundo paso es la retirada de las gafas de seguridad o la pantalla facial. Abriendo bien los brazos, llevamos las manos a la parte posterior para aflojar la pantalla e inclinándose hacia adelante, llevar la pantalla hacia la parte anterior y depositarla en un cubo con lejía. Tras este paso, de nuevo, higiene de manos. El tercer paso es la retirada de la caperuza o verdugo. De nuevo, llevando las manos atrás, con los brazos abiertos, se retira cogiendo el verdugo por la parte posterior, en teoría poco contaminada, o bien con las manos por dentro y llevándolo hacia adelante mientras estamos inclinados. Nuevamente se hará higiene de manos. En este punto cabría la opción de ponerse unos guantes si se está más cómodo para seguir con la retirada del EPI. El cuarto paso es la retirada de la bata impermeable. Se suelta la parte posterior superior y a continuación se suelta el lazo lateral, siempre con la precaución de no tocar la parte anterior de la bata. Se baja la bata hasta la zona del pecho y se retira tirando desde la parte interior. A continuación se enrolla y se tira el cubo negro. Posteriormente, de nuevo, lavado de manos. El quinto paso es la retirada de las calzas. Se recomienda disponer de una butaca donde poder sentarse y la maniobra punta-talón que se muestra en la imagen. Tras ella, nueva higiene de manos.
El sexto paso es la retirada de la mascarilla. No tocar en ningún caso la parte frontal. Se llevan las manos a las cintas posteriores, se unen en la cabeza y se llevan a la parte superior y anterior, inclinándose hacia adelante para terminar de retirar la mascarilla y desecharla en el cubo negro. De nuevo es importante la higiene de manos. Si se ha utilizado el verdugo, el gorro verde no estará contaminado y puede retirarse. Por último, es altamente recomendable limpiar con unas gasas embebidas en solución hidroalcohólica el dosificador de dicha solución. Listo. Yo te lo pasé a vos, Giovanna, para que lo puedan tener en el celular sin necesidad de conexión a internet. Exacto. Vale, pregunto. Bueno chicos, la idea es, bueno, dudas que hayan quedado, lo que fueren, podemos verlas en la próxima clase. Nuestra idea, o por lo menos lo que nos pidieron, era una clase sobre shock, ¿sí? Shock séptico, manejo del shock. Como otras propuestas, no sé, ¿a ustedes qué les parece? Si hay quieren otra clase, quieren ahondar un poco en algún otro tipo de concepto, o bueno, estamos a disposición de lo que ustedes consideren como para bueno, buscar el docente, que sea algo didáctico, algo ameno, lineamientos claros, y bueno, lo que nos sugirieron fue esto, distrés y shock. No sé si piensan en algo más, en algún otro tema, algo que no haya quedado claro. Dice... Es una respuesta a una de las preguntas, que está claro, que está bueno que lo tengamos claro. En el caso nuestro de quirófano, el equipo de protección personal se pone fuera del quirófano, pero se saca adentro del quirófano. Antes de salir tenemos que sacarnos el equipo de protección personal en una zona que la denominamos zona roja, que es donde vamos a poner todo el material contaminado. Eso hay que definirlo y delimitarlo antes, todo antes. Sí, el equipo se saca adentro del equipo. ¿Con nosotros? Bueno, podemos, si llega a haber alguna pregunta, alguna duda o algún tema que quieran desarrollar, nada, o que se comuniquen conmigo o con Ever, que yo sé que todos tienen el teléfono de él para tirar un tema y yo me comunico con vos. Bueno, quedamos a la espera entonces de lo que nos digan, estamos acá para ayudarlos, y organizamos una próxima clase cuando nos digan. Listo, perfecto, Joana, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Chao chicos, Chao. Gracias. ¿Qué era, Diego?